Vamos a ocuparnos de lo que está pasando en el día a día en la Argentina, lamentablemente no de ahora, pero se acentuó la pobreza. Lo marcó la UCA la semana pasada, 55% de pobres. Un número impactante. No nos debemos quedar con el número, con el porcentaje. Cada persona que está atravesando esa situación en la Argentina está sufriendo un verdadero drama, ¿no? Que es estar en la pobreza, ni que hablar en la indigencia. Mariano Oberlin, lo tenemos vía Zoom. Querido cura, ¿cómo andás? Gusto de saludarte. Gracias por tu tiempo y por tu atención, además de todo lo que haces y venís haciendo desde hace muchos años. ¿Cómo andás? Bien, Turco, che, al contrario, gracias a vos, la verdad es que un gustazo poder compartir este momentito. No, un placer tenerte un rato, aunque sea unos minutos. Me interesa tu palabra, como siempre, pero además lo que estás viendo en Córdoba, en los barrios, en los lugares donde se puede observar todo el tiempo, en todos lados, la pobreza. Se ha complicado el panorama, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos comedores hace muchos años y han habido épocas donde ha habido más demanda, épocas donde ha habido menos. Durante la pandemia hubo un crecimiento de la demanda muy alto, después disminuyó un poco. El año pasado volvió a haber un crecimiento en la demanda y este año también se nos ha desbordado mucha gente pidiendo ayuda, gente que nunca se había acercado antes. El, que creo que condice con el número de crecimiento de la pobreza, o sea, el 55% es mucho, y más todavía en una barriada como la nuestra, donde la inmensa mayoría de la gente está bajo la línea de pobreza. Por ahí la parroquia abarca dos barrios muy humildes, el Maldonado y 6 villas, ¿no? Entonces, si en el promedio de la población la pobreza es el 50%, el 55% en la villa nuestra, en la zona nuestra de la parroquia, probablemente sea el 80, el 85%, y lo mismo diría de la indigencia, ¿no? Asumiendo que la pobreza, en un término duro, y como decías vos, no se refiere solo a números o estadísticas, sino a rostros, a personas concretas, a nombre y apellido, que hoy son más de la mitad en general, en nuestro barrio mucho más, pero que abarca un montón de cosas a las que creo que no hay que dejar de aspirar, como es, digo, cuando uno habla de la canasta básica, que limita el límite de la pobreza, no habla solamente de comida, sino también de acceso a la recreación, de acceso al arte, a la cultura, a la educación, al transporte, etc. En el caso de la indigencia ya estamos hablando, sí, del límite más bajo tolerable, que es el hambre, ¿no? O sea, la imposibilidad de acceder siquiera a las comidas necesarias para poder sobrevivir, ¿no? En nuestro barrio creció mucho también el número de indigencias, ¿no? O sea, creo que no hay que dejar de levantar las otras banderas que son la de una vida digna, pero en este caso la urgencia también apunta que hay gente que no está comiendo ni siquiera lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. Sí, vos sabés que cada vez que hablamos con la gente del centro de almaceneros nos cuenta cómo ellos vienen midiendo, cómo vienen observando que la gente viene dejando de comer, digamos, o se saltea la cena o se saltea el almuerzo. De las 4 comidas, en teoría, que una persona debería hacer por día, hay mucha gente que no hace esas 4 comidas. Y esto que se está observando, decís vos, en las barriadas más populares, más populosas, claro, porque estamos hablando del 55% promedio, pero hay zonas donde para que dé 55 promedio, la gente que está en la pobreza es del 80, 85, o sea, es un panorama muy complicado. Cura, te pregunto también por un tema que ha sido polémico, lo sigue siendo, el reparto de los alimentos. ¿Qué está pasando en los comedores con los alimentos? ¿Llegan, no llegan? ¿La provincia, el municipio, la nación? ¿Cuál es el panorama ahí? Yo, te robo un segundito antes. Sí. Decía esto, de que hay lugares donde la pobreza tiene un porcentaje muchísimo más alto. Si voy a decir, che, la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza, quizás la otra mitad pueda colaborar de alguna forma. En el caso de nuestros barrios es mucho más difícil conseguir esa colaboración porque la inmensa mayoría está en la misma situación, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Yo he estado muchas veces en parroquias constituidas por zonas un poquito más pudientes y zonas que estaban muy por debajo de la línea de pobreza, pero viste, uno como párroco acudía a quien tenía un poquito más y le decía, che, fíjate, acá hay una familia que está necesitando, y alguien te colaboraba, o estaría lindo armar un proyecto para los chicos y alguien te colaboraba. En lugares donde casi todo está constituido por pobreza, digamos, un gran bolsón de pobreza, voy a decir de alguna forma,
es muy difícil conseguir quien te tienda una mano, ¿no? Digo, por ahí los curas tenemos la suerte que tenemos una lista de contactos grande en el celular y podemos acudir, pero el común de la gente que no tiene un vecino a quien acudir queda encerrada en un círculo del cual es muy difícil salir, ¿no? Entonces, el hecho de que en algunos sectores la pobreza sea muchísimo más alta que la media, significa también eso, que la gente tiene mucho menos posibilidades. Y no solo de acudir para pedir una ayuda para comer, sino para conseguir una changa, qué sé yo, cuando vos tenés la pobreza un poco más, digamos, la pobreza y la riqueza un poco más distribuida, quien tiene más necesidad tiene a quien acudir para pedir una changa, para limpiar una casa, para hacer una ruta de distribución, lo que sea. En nuestra barriada, la inmensa mayoría está bajo la línea de pobreza y tampoco tiene la posibilidad de ofrecer una changuita, no sé si se entiende, o sea, son círculos de los que cada vez más difícil salir, ¿no? Sí, claro. Y en nuestro barrio, por ciento de la gente está bajo la línea de pobreza, estamos en un problema realmente muy grave, ¿no? Y esto otro que me decía, y es escandaloso, la verdad que mientras hay gente que está pasando dificultades muy grandes, haya alimentos pudriéndose o venciéndose en algún galpón, ¿no? Me parece que no tiene justificativo, yo no sé si tiene alguna explicación logística o qué, pero digo, que haya alimentos venciéndose, ni siquiera es que tienen que salir a comprar, sino que están y no se distribuyen, me parece que es escandaloso. Como es escandaloso que tengamos semejante nivel, no solo de pobreza, sino digo de indigencia que marca la línea de quien puede comer y no da de otras necesidades que están insatisfechas. Yo digo, que haya gente que no está ni siquiera llegando a comer, como se dice muchas veces dentro de la iglesia, en la patria bendita del pan, ¿no? En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, que no podemos alimentar a 40 millones es un problema grave, ¿no? Es increíble, escandaloso, esa es la frase, ese es el calificativo para describir algo que realmente no se puede entender. Ninguna de las dos cosas, ni que en un país con la generación de alimentos que genera Argentina haya la pobreza que tenemos, existe la pobreza que tenemos, con el 55% más los indigentes, y también es escandaloso que un gobierno no pueda ni siquiera hacer eso, repartir los alimentos, que además se dijo en un primer momento lo tenían para un caso de emergencia. Y es claro que estamos en un momento de emergencia. ¿Para cuándo los guardaría un gobierno? ¿Para qué tipo de emergencia? Cura, tenemos algún problemita con la línea o con la voz que no llega muy bien, así que lo vamos a dejar acá y te agradezco de nuevo estos minutos y tu predisposición. Te mando un fuerte abrazo, gracias por lo que haces. Al contrario, gracias y perdón porque tengo un lugar acá que no tengo buena señal. Todo bien. Es más importante lo que vos haces que salir con nosotros en la tele, así que gracias, chao. Ahí está el cura Mariano Oberlin. Muy complicada la realidad. Vamos a ir a la pausa. Yo sigo pensando que en muchos aspectos este gobierno se está empezando a parecer al gobierno anterior. Aquellas formas, aquellos métodos, aquellas prácticas que se suponía este gobierno venía a desterrar, a terminar, en alguna medida las repite. Por eso digo que a veces el gobierno se parece mucho al gobierno anterior. Hablo por caso cuando Milei se enoja con los periodistas, se enoja con la gente que lo critica. Y es un poco lo que hacía antes Alberto o lo que hacía antes Cristina. Esto de ver en una crítica periodística, ver una operación, ver una manera de desestabilizarlo. Y me parece que no, claramente no. Lo vemos a diario, cómo el presidente trata o destrata o maltrata a periodistas, a medios de comunicación, y termina también generando, como el gobierno anterior, una especie de 6-7-8 de periodistas militantes que están a favor de las políticas de Milei, tan a favor que no hay una sola crítica. Me parece que en esto Milei se confunde, como también se confunde, y ya en términos generales, y no solamente lo planteo por los viajes. Lleva 7 viajes, ahora se va a la reunión del G7, el grupo de los 7 países más industrializados del mundo, cuando el presidente debería, me parece, enfocarse acá, ocuparse de la gestión,
estar en la Argentina como un piloto de tormentas, ocupándose y tratando de resolver todos los problemas que tenemos, desde la inflación, la recesión, la desocupación, la inseguridad, el reparto de alimentos. ¿Es para lo que la gente lo votó? La gente, mucha, lo votó para terminar con el kirchnerismo. No se entiende muy bien cómo Milei en muchas cosas termina haciendo kirchnerismo. Y tampoco se entiende cómo Milei tenga más preferencia por los viajes al exterior que por quedarse acá a embarrarse, a meterse en la cancha, a ocuparse de los temas muy importantes que tiene que resolver.